Bendiga, bienvenidos a todos a esta reunión de oración profética. Estamos ya casi al final del mes de marzo, aún todavía nos queda un jueves más, que será el cierre para nosotros de estas reuniones de oración, como hemos visto acerca del ser saciados por Dios siempre. Nuestra alma siendo saciada, siendo los niveles que tenían elevados a su máximo potencial. Durante las reuniones generales se ha tocado, se ha ministrado muy seguido acerca del milagro de la harina y el aceite de la viuda de Sarepta por una palabra del profeta Elías. Pero ese milagro no fue casual, ese milagro fue una consecuencia, una intencionalidad de Dios, tanto para el profeta como para la viuda. Y en lo que se conecta a ambos, el que fue sustentado, el que fue saciado, como el profeta Elías, como para la mujer viuda que fue sustentada por una palabra. En ambos, lo que se conecta, lo que los une en esta historia es el servicio. Dentro del servicio se desprenden palabras importantes que revelan el carácter, el corazón más que nada de la persona. La obediencia, una obediencia que se genera por sujetarse a una directiva, y la sujeción se genera por confiar en lo que habla la persona. Y esa confianza se genera por amar a esa persona. Y ese amor nace y se genera de poder confiarle a la persona, a hallarla confiable, a hallarla segura en lo que dice, a hallarla sabia y muchas virtudes para que uno pueda atender a lo que dice. Es algo sumamente importante. Vemos tanto que la viuda de Sarepta como el profeta Elías lo conectan en ese milagro, el servicio. Ambos sujetaron sus vidas a la directiva. Cuando oyeron la palabra, reaccionaron de manera correcta, sirviéndola. Diga conmigo, sirviendo. Sirvieron a Dios por la palabra. Eso también compartí con los jóvenes acerca de que las realidades que vemos son aleatorias, pueden girar, pueden cambiar, porque las realidades que vemos se basan en la actitud que estoy teniendo. Si vos querés saber cómo estoy en mi corazón, cómo estoy en mi conducta, mira tu realidad. Cuando la realidad no es tan hermosa, agradable, posiblemente hay cosas que tratar en tu corazón y en tu manera de pensar. No siempre lo tomes como castigo, tómalo como un adiestramiento. Dios nos ama profundamente con un amor inexplicable, sumamente inexplicable, pero tan fuerte ese amor. Y dentro de ese amor Él necesita adiestrarnos. No nos necesita como hijos cómodos, conformados o pasivos. No necesita hijos que aprenden la disciplina de amar y ser amados, y dentro de esa disciplina a cambiar, a ser transformados, renovados, a ser perfeccionados, saliendo de hábitos malos a hábitos buenos, saliendo de conductas inapropiadas a conductas acertadas, y para eso nos necesita adiestrados, pasar por ese adiestramiento y servir en la escuela de Dios. Es algo sumamente importante donde se aprende a obedecer, sujetar nuestra vida diaria a lo que salga de su boca. Y eso ya la Biblia nos ha mostrado que genera, produce milagros. Los milagros no son casuales, aunque la palabra milagro significa
cómo pasó esto, es una pregunta retórica, es una pregunta que expresa que no comprende la causa, el origen de lo que acaba de pasar, que naturalmente no se explica, no hay ley natural que pueda explicar lo que pasó. Pero ese milagro no es casual, ese milagro es causal, ese milagro es intencional. Ese milagro se generó por la boca de Dios que dio orden y alguien que sujetó su vida a lo que dijo y amó al que habló y obedeció lo que le dijo. Creo que si alguien se está preguntando, o más bien a los que se están preguntando y están viendo esta transmisión, que por qué en su vida o congregación o alrededores ha visto a lo largo de su caminar tan pocos milagros, o no tan seguidos o no tan consecutivos como esperaba o como piensa, yo te voy a explicar que eso se debe al poco amor que se le está dando al que habla. La fe que obró en las personas, que se les generó en las personas en los evangelios, cuando Jesús se encontró con ellos y creyeron y confiaron en la palabra de Él para sanar, para ser liberados, y otros creyeron por sus seres queridos para lo mismo y aún para ser resucitados. Lo que obró ahí fue amor, que generó una fe expectante en Jesús. Es más, quiero decir, el amor nos conduce a Jesús. El amor nos atrae a Jesús. El amor es un lenguaje interpretado y revelado por Jesús. Jesús no solamente veía la confianza en sus palabras, veía cómo amaban a la persona por la que estaban pidiendo. Y también cómo hay gente que lo amó a Él y le creyó. Por eso en un momento Jesús habla y dice, el que me ama guarda mis mensajes, guarda mi palabra. Y yo estoy con Él y mi Padre también, y nos manifestamos. Servirlo es la demostración de amor que podemos darle. Porque el servirlo es interesarnos de igual manera en cómo Él se interesa en hablarnos, yo me intereso en obedecerlo. Por eso la palabra hoy destacada de la enseñanza es el servicio y la actitud del servicio. Cuán importante es no solo hacer algo, no solamente tener un régimen de actividades, los cuales solamente a muchos los han gastado y desgastado y cansado y estresado, porque solamente están en un régimen de actividades, pero sin la motivación del amor, sin la motivación del servicio que debiéramos tener. Pero si podemos retomar la conducta de vida, podremos ver cómo el amor incrementa en el pueblo de Dios, hacia la familia de la fe y hacia la sociedad. Y podremos ver una gran cantidad de milagros generados por esos servicios. Porque los milagros tienen una atmósfera propia y es expectativa. La expectativa es el deseo ardiente en el corazón de una persona. Una persona no solamente que desea algo, sino que sabe quién se lo va a dar. Identifica a Jesús, identifica a Cristo y a lo que lo representa en la tierra como los proveedores de lo que anhela. Y ese deseo ardiente, esa expectativa es respondida con milagros. En las congregaciones por el poco amor, hoy en día la gente hay que convencerla durante largo tiempo de exposición para que mínimamente un poco de interés se le despierte. Eso causa del corazón tibio y aún enfriado de algunos. Pero cuando el amor está presente y ferviente, el anhelo identifica a Jesús y a lo que lo representa como el único proveedor.
proveedor de todo lo que hace falta. Hay una confianza diferente en el corazón del que tiene un amor ardiente por Jesús. Por eso tenemos que entender que la respuesta de nuestro corazón se debe al nivel o se debe a la medida de amor que tengo hoy por el Señor y lo que lo representa en la tierra. ¿Qué significa lo que lo representa? Lo que Él estableció, el ministerio de la enseñanza, la comunidad de la fe que llamamos familia de fe, congregación, el lugar de reunión que lo hacemos interesante porque está la familia de fe, lo hacemos relevante porque están los que tenemos a Cristo dentro y reunidos 2 o 3 en su nombre, Él se hace presente. La iglesia tiene que volver a encender el amor, ¿no? Está como la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, un amor que se enfrió, lleno de actividades porque le dice, tienes más obras ahora que antes, pero lo que tengo contra ti es que tu primer amor ya no está presente. Por eso tenemos que retomar el amor ferviente, amar a Jesús y amar lo que lo representa. Eso va a generar una nivelación en nuestra mirada, en nuestra visión. Saben que cuando uno va al oculista te pasan por el examen de la visión y te ponen delante de una pantalla, o depende de cómo sea cada lugar, una pantalla con letras y va de un tamaño muy grande al más pequeño que puedas ver, y de ahí identifican tu nivel de visión, 20/20 la perfecta. Otros tienen quizá un poco menos, pero no necesitan quizás anteojos. Otros tienen una visión muy precaria, muy baja y necesitan la ayuda de lentes. Entonces, el ver, el examinar determina el tamaño de la visión, el tamaño del alcance de lo que ves. Entonces, hay gente que se da cuenta que si las cosas no son muy grandes, muy evidentes, no va a poder identificar qué es lo que está delante de ellos. Otros se dan cuenta que al tener una visión tan clara, tan limpia, aún pueden identificar las cosas por los pequeños detalles. Y la iglesia creo que hoy es más sorprendida por las cosas que se le vienen encima que anticipada. Eso me hace ver que si fuera la iglesia pasada por un estudio de visión oftalmológico, la iglesia vería las letras grandes y gigantes, pero no pudiera ver la pequeña. Mostrando así que solamente la iglesia es abordada por el problema, es sorprendido por las dificultades. No se la veía venir justamente. Y eso causa la poca visión, el poco alcance, la visión tan baja, tan dañada, por el poco amor que está viendo. Sus ojos no están tan abiertos como debieran, están más achinados, cerrados que abiertos. Pero si hay un amor ferviente, la visión espiritual, el discernimiento se agudiza mucho más y uno puede ver la letra pequeña, lo cual representa que la iglesia se anticipa a lo que viene. Porque no hace falta que sea tan evidente delante de sus ojos. Ya en el pequeño detalle, en las pequeñas señales, descubren y disciernen lo que está por venir. Y en esta noche, Dios quiere tratar con la visión, con los ojos. Dios quiere nivelar tu posición para que veas. Y entonces así, si hay una persona, dejar de ser una persona abordada, sorprendida por los problemas, y ser una persona como un hijo de Él, una hija de Él, anticipados para resolverlos. Por eso quiero que leamos las Sagradas Escrituras. El Mateo capítulo 6, verso 33, en la Nueva Traducción Viviente, es lo que estamos leyendo estos jueves. Aún el jueves próximo queda el último verso de este capítulo. Miren lo que dice aquí Jesús, el texto muy conocido. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Aquí ya usa un lenguaje relacionado a cómo veo. Para poder ver por encima de lo demás, necesito
ser nivelado en una altura mayor. Y eso es algo que vamos a compartir. Levantar la mirada hacia arriba te genera visualizar mejor el panorama en el que te rodeas o estás. Mientras sigas viendo todo desde abajo o desde el nivel donde estás, siempre te parecerá todo imposible, difícil, complicado de resolver. Pero cuando tu visión se eleva, podés ver más allá de lo que está pasando y encontrar solución. El punto principal de este texto que leemos es cómo estamos mirando o hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada. La palabra buscar en este texto significa, por eso hablamos lo que hablamos antes, la palabra buscar en este texto significa preguntar por lo que anhelo. Requiere una indicación o una dirección para encontrar lo que deseo. Cuando Jesús dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás, nos está hablando de una persona que está reconociendo al reino de Dios como el único que puede proveer lo que en su alma anhela. Busquen por encima, sea prioridad. Una traducción dice, busca primeramente. Ese primeramente lo coloca en la prioridad máxima del día, no solo de la situación, del día. Pregunta por lo que anhelás, consulta cómo alcanzarlo, pregunta cómo lograrlo, pregunta cómo se consigue. En el reino de Dios se generan directivas, se generan instrucciones precisas por la consulta. Y generalmente el que consulta, el que pregunta, el que comparte su anhelo y pone al reino de Dios como el proveedor, el único proveedor, reconociéndolo como sumamente importante en su vida, puede hasta ser accesado a cosas totalmente desconocidas para su vida. Eso está registrado en el famoso texto de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré, o una traducción también dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. El anhelo en tu corazón que está ardiendo por causa del amor, te puede conducir a Jesús a un acceso mucho más de lo que podés llegar a pensar que crees que necesitas y superar absolutamente las expectativas que tenías. Tus anhelos, y Jesús está explicando esto, de anhelos básicos que la gente tenía como comer, vestir y beber, anhelos, necesidades básicas. No estaba hablando de algo muy extravagante, pero también puede ser un anhelo que la gente dice, lo necesito estas cosas. Jesús dijo, eleven su mirada. No se pongan a buscar y a preguntar cómo conseguirlo desde donde están. Sean elevados tu mirada y tus ojos. Por encima de lo demás, pregunta al reino de Dios cómo accesar ese anhelo. Pregunta. Haz la pregunta. Dile, Padre, sabes que necesito estas cosas. ¿Cómo lo puedo conseguir? Sabes que necesito esto. Sabes que necesito de este milagro. Sabes que necesito que obren tus maravillas, Señor, en esto. Porque es cosa difícil. Pero cuando me elevas la visión, la aumentás a la visión de una visión pequeña, una visión enferma, una visión disminuida, viene el Señor a saciar, viene a agudizar la visión, a elevarla a una visión perfecta. Uno lo que hace ahora es ver solución al problema. Puede ver expectativas de provisión a lo que necesita. Por eso aún el salmista, rodeado de montes, escribe y dice,
alzaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él tiene un anhelo adentro, necesito ayuda, necesito ser socorrido. ¿De dónde vendrá? Preguntó, mirando hacia dónde, mirando hacia los montes, levantando sus ojos, elevando sus ojos. Y tenés que comprender que para ese tiempo y culturalmente en los montes altos se ofrecía altar a Dios, se ofrecía oración a Dios. Él levantó los ojos a los lugares geográficos donde había sacrificio, había servicio a Dios. Él alzó los ojos ahí y preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta vino y dijo, mi socorro viene del Señor que creó los cielos y la tierra. Él encontró respuesta a su anhelo. Cuando levantó la vista al lugar donde se sirve y se adora a Dios, vino respuesta y le dijeron, de Dios viene tu socorro. De Dios desciende lo que necesitas. Por lo tanto, él con confianza luego empezó a describir, no se dormirá el que guarde Israel. No permitirá que tropiece mi pie, no se dormirá, no permitirá que me pase nada. Él guardará mi entrada y mi salida. Cuando uno pregunta al reino, eleva la mirada al reino de Dios y consulta lo que anhela, el reino te va a responder y te va a proveer. El rey recibió consuelo de que no estaba solo en su necesidad y pudo mostrar confianza de que pasaría. En los momentos en que el salmista David escribe sobre eso, está dentro de un contenido de salmos llamado los salmos de la peregrinación. Salmos que fueron escritos para cuando un peregrino subía justamente a los lugares altos a adorar a Dios, a llevar su sacrificio y a servir a Dios. Eran salmos que los acompañaban y mientras iban subiendo, iban orando, meditando, cantando algunos de estos salmos. Y dentro de la búsqueda del ir subiendo, de cambiar la vista del lugar plano, del lugar bajo, del lugar del problema, elevó su vista y se inspiró y dijo, estoy yendo a la solución. Estoy yendo camino al lugar que me resuelve el problema. Estoy yendo camino al lugar que me provee la directiva para descubrir cómo hallar lo que anhelo. Si los hijos de Dios volvieran a amar el lugar de reunión, no como un lugar religioso, sino como un lugar de familia, un lugar del punto de encuentro de la paternidad de Dios con sus hijos. Y dijeran, voy camino al lugar que me resuelve el problema, voy camino a servir a Dios, voy camino a sacrificar a Dios, voy camino a adorar a Dios, estoy elevando mi vista del problema por encima de él hacia el reino. Te aseguro que lo que en tu alma arde en anhelo, ese anhelo que tenés por solucionar, te conduce a Jesucristo. Y ese lenguaje de amor es respondido en milagros extraordinarios. Porque cuando identificas a Jesús como el que te provee, el solucionador de tus problemas, lo que obra en vos es amor hacia Jesús, es confianza en Jesús. Y ese lenguaje respondido con milagros. Por eso Jesús nos quiere enseñar que la palabra de su boca nos guía a lugares altos para ver mejor la situación y nos muestra la solución. Y hablando de ojos, hablando acerca de la visión de los ojos, recordé una enseñanza de Jesús acerca también de los ojos. Y es una enseñanza donde Jesús se refiere a cómo las personas ponen más atención en los defectos de los demás y no resuelven los suyos propios. Pero ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con esa conducta en la iglesia? Que cuando la gente pone solamente su mirada en los defectos, están pasando por alto las virtudes de las personas. Y por eso se genera que se propague un lenguaje de deshonra en el pueblo de Dios. Algunos hasta deshonran a Dios.
y también entre hermanos, porque todo el tiempo están viendo el defecto, anulando las virtudes, dejando el servicio o menospreciando el servicio de esa persona por algún defecto que ellos ven y usando sus ojos no para solucionar problemas, sino para crearlos o generarlos. Cuando la iglesia, los hermanos en la fe debieran ser personas que motivaran e inspiraran a su hermano a levantar su vista para solucionar problemas, se los generan. Les producen una mirada terrenal, que miren las cosas terrenalmente y les producen problemas. Muy poca gente se conduce con este lenguaje de servir en su comunidad. Y algunos piensan que servir solamente es una posición. Y no es así. Servir es justamente la justicia que Jesús nos pide que obremos. Y la justicia que obremos no es la nuestra, que nos parece, que la Biblia identifica que son trapos de inmundicia, nuestra propia justicia, la que nos parece a nosotros. La justicia que nos habla es la que nace del reino, y es hacer que levanten su vista, levanten sus ojos a Dios, a su reino. Es producir que ellos tengan expectativas por Dios y su poder que obra. Es producir, es servirlos en sus necesidades para que crean y no se olviden de su Padre Celestial. Es servirlos para que no decaiga su ánimo, sino que su fe se mantenga expectante. Es servirlos para que su amor no se entibie ni se enfríe, sino que esté ferviente. Es usar palabras de tu boca, nacidas de un amor ferviente a Dios, para poder servir a tu hermano. Y entonces comprender que sos un representante del amor del Padre en Cristo y podés usarlo sirviendo a tu gente, a tus hermanos. No es que tenés que saber todo. Lo que sí tenés que saber es justamente inspirar en el corazón de tu hermano, que no baje sus ojos a lo terrenal, a lo limitado, a lo corrupto, sino que eleve sus ojos al reino de Dios. Levante su rostro a Dios y Dios resplandecerá sobre él. ¿Podés servir de esa manera? ¿Podés ser útil de esa manera? Entonces, si buscamos el reino de Dios primeramente y obramos en su justicia como hablamos, seremos personas que propagamos las virtudes y estándares que generan honra. Nuestro deber es obrar de tal manera que en la comunidad que estamos en la fe, la gente deje de bajar sus ojos a lo terrenal y mantengan sus ojos puestos en el reino por medio de Cristo. Eso hará que el amor se mantenga ferviente, eso hará que la fe se mantenga expectante, eso hará que las personas se sigan consagrando y santificando, eso hará que la gente siga orando, eso hará que la gente clame, eso hará que la gente adore, eso hará que la gente sirva, eso hará que la gente cumpla su asignación, porque al tener su mirada en Cristo, en el reino de Dios por medio de Cristo, lo que pasará en ellos es que se generará ese hábito y conducta de servir a los principios y a la voluntad del reino. Y eso hará que milagros se generen por causa del servicio. ¿Me está comprendiendo? La recompensa es: Dios te dará todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial paga el servicio que hacemos hacia Él, entre hermanos y aún a la sociedad. Tu servicio es el acceso a recibir todo lo que necesitas. Compartí a los jóvenes y les digo, hay veces que las personas dicen: ahora tengo un buen salario, tengo un buen sueldo, voy a poder alquilar, voy a poder comprar, voy a poder hacer esto, y ponen su confianza en el sueldo mensual y no saben hasta dónde y hasta cuándo y hasta qué momento lo tendrán. Y cuando se pierde, no se tiene
entran en crisis y su mirada está puesta en lo terrenal. Pero si mantuvieran sus ojos en Dios y entendieran que es el servicio el mejor medio donde Dios paga, entenderían que de ese trabajo nunca serían echados, sino que se mantendrían agradecidos y sirviendo a Dios, y entenderían que su servicio les da el acceso a lo que necesitan. Es sumamente importante que la iglesia entienda su privilegio de servir, obrando en ese lenguaje, como conectó a la viuda con Elías y a Elías con la viuda. Se sirvieron y milagros ocurrió tanto para Elías como para la viuda, porque termina esa historia diciendo que la viuda, que su hijo y el profeta comieron por muchos días. ¿Hasta cuándo? Por lo dicho por el profeta, hasta que vuelva a llover, y fue un tiempo de 3 años y medio. El servicio generó un sustento de 3 años y medio consecutivos por servir a lo que vino de la palabra de Dios. Si entendemos que ahí está la causa de solucionar los problemas, levantar los ojos, cambiar la mirada enferma, baja, dañada, de mirar los defectos y anular las virtudes y desprotecar y hablar mal y juzgar y criticar. Eso es una persona que está viendo las cosas totalmente terrenal. Pero cuando elevas tus ojos, Dios te genera estándares de honra, Dios te genera estándares, las virtudes, Dios te genera el valorar, te genera el estimar, te genera el amar, te genera el perdonar, te genera el ayudar financieramente, te genera el servir. Es un estímulo porque tus ojos están puestos en Cristo, autor y consumador de la fe, y te genera el mismo sentir y te genera ese amor ferviente y te genera ver milagros y tu alma sustentada, porque lo que arde en tu alma te es provisto a través del servicio, y conectas con uno y conectas con otro y milagros suceden y Dios te paga el servicio de la manera que el hombre no puede pagar, y todo lo que vos pensás que necesitas es cubierto de una manera exagerada y extravagante y aún más de lo que necesitas, porque a Dios le encanta sobreabundar en eso. Por eso quiero que ahí te dispongas a decirle a Dios que corrija tus ojos. Dile: Señor, yo quiero levantar mis ojos hacia arriba, poner mis ojos en el estándar de tu reino, aprender que fui sacado de las tinieblas hacia tu reino de luz, y tengo que aprender a tener el comportamiento de un hijo de luz, de un hijo del reino, y el servir por amor, el ayudar a servirte a ti, servir a mis padres de fe, servir a mis hermanos y servir a la sociedad donde vivo, provocándoles que te miren, incitándoles a que crean, estimulándoles el amor y la fe en ti. Estoy sirviendo, estoy obrando en la justicia del reino y todo lo que necesito es cubierto. Pero la causa y el motivo es el amor. Y oro que el amor se renueve y la gente vuelva a amar a Jesús. Vuelva a amar a Jesús, a complacerse y a disfrutar de su belleza. Hoy me recordaba de hace unos años, tuve una experiencia hermosa con la presencia y el amor de Dios, y fue una experiencia un sueño donde yo veía, estaba en una actividad espiritual, de enseñanza, y había un ministro, y me acuerdo que veía el reloj y era tarde en la noche, era muy tarde en la noche, y me recuerdo que ya la gente estaba como cansada y como ya más distraída que enfocada, y este ministro estaba intentando enseñar, pero la gente estaba cabizbajo, estaba ya cansada, agotada, distraída, fastidiosa. No tenían ganas de recibir nada. Y yo me acuerdo que estaba en uno de los asientos, pasando la mitad de ese lugar, y el ministro se baja del altar y empieza a caminar los pasillos, y él enseñaba, y yo me daba cuenta que él buscaba a alguien interesado. Y yo me acuerdo que en el sueño él miraba para mi lado y yo lo miraba. Yo conectaba con él de ojo a ojo, de vista a vista, de visión a visión. Y él me miraba y yo lo miré.
Y yo me acuerdo que le pedí, con temor, pero le pedí que yo quería recibir lo que él tenía. Y me acuerdo que este ministro miraba hacia su alrededor a la gente cansada, distraída. Y él decía solamente una cosa: ven, así se pide. Y solamente me extendía la mano y yo, al tocar la mano de él, yo experimentaba una impartición. Me acuerdo que fue un sueño, pero lo viví tan físicamente que me acuerdo que mi cuerpo se sacudió, se estremeció con tal violencia. Inmediatamente yo me acuerdo que vi una luz, y oí la voz de un hombre, una voz masculina, gruesa su voz, una voz muy masculina, cantando, hablando en lenguaje angelical. Pero me acuerdo que aunque era masculina, aunque era fuerte esa voz, era gruesa esa voz, transmitía una dulzura, un amor tan atrayente que yo me quería dejar atraer por esa luz y perderme en esa luz, ser absorbido por esa luz. Fue algo tan impresionante que me acuerdo que me desperté con esa sensación dentro de mi pecho, de esa dulzura y ese amor inexplicable que transmitía la voz. Y entendí que no hacía falta que la voz directamente se dirija a mí, o que mencione mi nombre, o que me diga que tenía algo que decirme. Solamente era una voz que transmitía por naturaleza un amor inexplicable. Y ahí supe que no necesito específicamente una palabra que yo me diga: esto es para vos. Solamente que Él hable, ya el corazón, cuando está ferviente, se atrae a Él, quiere obedecerlo. Aunque el Padre nos da palabras directivas, da palabras personales y específicas a cada uno, pero solamente el oírlo, lo que sale de su boca, cuando uno está encendido en amor, es atraído, tiene un profundo deseo de vivir eso. Yo quiero hoy, que se encienda ese ferviente amor, y entonces tus ojos se elevarán hacia Él. Como Dios dijo al principio de esta serie, saciar es levantar, es elevar la pequeña medida a su máximo potencial. Es ser satisfecho hasta lo máximo. Que hoy el Señor eleve la pequeña visión a la máxima. Que aumente el potencial de verlo a Él y ver la solución. Que eleve el amor y la fe en el corazón del que oye. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero que oigamos una canción, y mientras oímos la canción, quiero que es una alabanza, y quiero que ahí te alinees a lo que dice y entiendas que puede ser un punto de contacto del poder de Dios. Si estás cansado, si estás afligido porque estás viendo las cosas todo terrenalmente, hoy recuerda que las manos de Cristo siguen ayudando, y su iglesia es la que actuamos así. Hoy te encontré, escucha al Señor. pude contigo hablar. Estabas tan triste, sin ganas de continuar. Al que estás sin Espíritu Santo. Estabas llorando, ya no querías vivir. La vista se levanta Allí en aquel rincón oscuro del porvenir. Hoy me has contado Tócale con tu mano que te preciosa. sientes frustrado. Tócale con tu mano preciosa. Quiero decirte Que oigan con amor y fe. que tomes su mano. Sean tocados por la mano de Cristo. La mano de Cristo, siempre Sean tocados por la mano de Cristo. siempre dispuesta a darte un abrazo. Son manos que curan, son manos que sanan todas tus heridas. La mano de Cristo, Cristo siempre obre. extendida, Toque ahora. siempre dispuesta a
Levanta ahí tu mano y cree y dice: Señor, tócame. Tú eres mi anhelo, tú eres al que creo y confío que me soluciona todos mis problemas. Elévame a una posición alta de ver a tu reino, Dios mío. Te levantarás. Y si ya no puedes más, Y aunque ya no puedas más, pienses así. acudir a tu favor, Él no será neutral. Él no será neutral, obrará a tu favor, te abrazará y nunca te dejará. y nunca te dejará. Porque Él pensó en ti, Porque Él pensó en ti. más te olvidará. Jamás te olvidará el Señor. Hoy me has contado Hoy estás contando que te sientes frustrado, que te sentías frustrado hasta hoy, pero quiero decirte que tomes su mano. tome su mano. Tócale, Señor. La mano de Cristo, siempre extendida, siempre dispuesta a darte un abrazo. Manos que curan, manos que sanan todas tus heridas. La mano de Cristo hoy levanta tu cara para que tus ojos miren hacia arriba. Quite tus ojos de lo terrenal y ponga tus ojos en lo eterno, lo de Dios, en lo celestial. Y experimentes milagros, milagros que serán pago, retribución a los servicios que ofreces a Cristo. Lo inexplicable, lo inimaginable, lo extraordinario viene a tu vida. Damos gracias a Dios y bendecimos su nombre. Iglesia, que Dios te bendiga. Y nos estamos encontrando este día sábado. Recuerden que nos encontramos a las 10 de la mañana, tenemos reunión presencial y será todo el día hasta las 4 de la tarde en Restauradores del Altar, Provocadores del Fuego de Dios, acerca del tema ¿por qué Satanás engañó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Estén todos los hijos de la casa y todo el que vea y quiere ser parte, presencia también en casa de Mir. Dios te bendiga. Nos estamos viendo el sábado. Bendiciones.